y a cargo de la licenciada en optometría precisamente, Lidania Moguera. Estamos con hipermetropías. La etiología de la palabra hipermetropía viene del griego hiper, que quiere decir exceso, metrón de medida y ops de ojo. La misma palabra nos indica su descripción. Siempre es necesario y es muy bueno empezar con la etiología, porque muchas veces tenemos las palabras y no sabemos ni qué significa ni qué es. Entonces aquí simplemente tú ya te acuerdas de la definición, ya de perdido te acuerdas qué significa la palabra y tienes una idea de lo que estamos viendo. Estadísticas. Posiblemente la hipermetropía es la ametropía más frecuente, ya que la mayoría de los hipermétropes no usan anteojos porque desconocen el problema, ya que generalmente no ocasiona síntomas. La definición de hipermetropía. ¿Qué alguien que me pueda ayudar con eso? ¿Qué entienden o qué se imaginan o qué tienen entendido por hipermetropía? Rubén. Pues es una metropía con respecto a los rayos que inciden de un ojo deficiente, de los rayos que inciden en el mismo, y que en lugar de refractarse sobre la retina se refractan en un punto por detrás de la retina. Un punto virtual, muy bien, sí, muy buena definición. Aquí, si se fijan, tenemos más o menos una idea de lo que es. En vez de proyectarse aquí, se proyecta acá. Esto es una proyección virtual, en realidad pues no sucede eso. Aparte, aquí lo estamos haciendo con imagen para que sea un poco más entendible, pero más adelante vamos a ver que en sí aquí no es lo que se proyecta, no es la imagen. Aquí llegan los rayos que van todavía más para adentro del cerebro a proyectar la imagen de regreso, pero al principio todavía no sucede. Ahí es más que nada para un mejor entendimiento. Es un error de refracción en el que los rayos procedentes del infinito convergen en un punto virtual posterior o atrás al plano de la retina cuando el ojo se halla en reposo. Aquí están. A grandes rasgos, los rayos de luz entran por aquí, pasa por el nervio óptico, se van al cuerpo geniculado lateral y después se van al lóbulo occipital o córtex visual. Aquí es donde se forma la imagen que nosotros vemos o que nos proyectamos, no aquí. Aquí no, aquí llegan los rayos, pasa todo esto por aquí y aquí es donde se forma la imagen, ¿sí? Porque generalmente tenemos la idea que la imagen se forma en el ojo, ¿sí? Ya no. Los síntomas que padecen las personas con hipermetropía, algunos que tenemos aquí: dificultad para la lectura o escritura, cansancio ocular, sensibilidad a la luz, le lloran los ojos, tiene que acercar el texto, enrojecimiento, picor o escozor de ojos. Generalmente, algunos de nosotros, si no es que casi todos, tenemos alguno de estos síntomas, pero no quiere decir que tengamos hipermetropía, sino que simplemente se relaciona con alguna patología, problema, una metropía o simplemente el clima y ese tipo de cosas, pero generalmente puedes tener eso y si tienes más de 4 o 5, ahí sí a lo mejor hipermetropía, pero pues como siempre hay que ir a la óptica adecuada, ¿verdad? Las hipermetropías, que a lo mejor muchos pensábamos o piensan o pensamos que nada más hay una hipermetropía. Sí, la hipermetropía tiene varias varias divisiones. Por ejemplo, Carlitos, ¿qué divisiones se imagina que pueda tener la hipermetropía? La que me imagino es la que dice la latente, manifiesta, y las clasificaciones esas. Muy bien, sí, saber diferenciarlas. Exactamente. Carlitos se va por el lado de la clasificación en la acomodación, ¿sí? Pero también tenemos otras clasificaciones, que es en la estructura o estructural del ojo, la clasificación basada en la acomodación y la clasificación basada en la patología. La que en lo personal siento que nos compete o que nos debería de interesar más es la clasificada basada en la acomodación. ¿Por qué? Porque patologías generalmente pues al oftalmólogo, ¿verdad? Porque ya
su nombre lo dice, son patológicas. Hay que conocerlas, pero difícilmente las vamos a atender. La estructural, pues no hay mucho que hacer, porque el ojo ya cambió estructura, ya no puedes hacer mucho. Pero en esta clasificación hay mucho que hacer y que podemos hacer. ¿Sí? Entonces vamos a basarnos en esa. La clasificación basada en la acomodación sería la facultativa, la absoluta, la latente, la manifiesta y la total. Clasificación. Desde un punto de vista clínico, el tipo o la causa de la hipermetropía, mucha gente no le da importancia a la hipermetropía. Mucha gente te dice, no hombre, tú sienta al paciente y ve aquí mejor, ve mejor acá. No, pues acá te dio positivo, tú dale, tú métele positivo hasta que vea y ya. Pues generalmente es la idea que anteriormente teníamos. Pero para nosotros o las personas que nos interesa este medio y este ramo para poder ofrecer al paciente una solución mejor y más cómoda, nos debería de interesar más pues ver lo de la acomodación, porque en algunas personas el error hipermetrópico puede compensarse gracias a la amplitud de acomodación. La hipermetropía es latente o manifiesta. La hipermetropía manifiesta es facultativa o absoluta, y estas forman la hipermetropía total. La facultativa. La hipermetropía facultativa puede medirse en la refracción y corregirse con lentes positivas, pero también se corrige mediante la amplitud de acomodación que pueda tener el paciente. Si el paciente tiene buena amplitud de acomodación, no hay síntomas, no hay ningún problema, lo corrige el mismo ojo, no necesito anteojos. Pero a veces, si tiene algún síntoma, se corrige y no hay ningún problema, ya que la amplitud de acomodación es la diferencia entre el poder refractivo del ojo en estado de reposo, en la visión lejana, y el punto máximo de acomodación en visión próxima. Si está viendo algún paciente está leyendo y empieza a tener algún problema, empieza a funcionar mi amplitud de acomodación, llego a la claridad y ya no necesito ningún anteojo, que esto ya con el tiempo, con la edad, ya va disminuyendo, y entre más edad, pues ya es más difícil ese proceso. La hipermetropía absoluta. Esta no puede ser corregida por el esfuerzo de la acomodación y por tanto también produce sintomatología, y solo puede ser corregida con lentes, ¿sí? Con lentes positivas. La hipermetropía absoluta a la hipermetropía facultativa a la manifiesta. Ahorita poco a poco vamos a ir embonando las hipermetropías y al último vamos a tener un ejemplo para que todo esto sea más entendible, ¿sí? Hay otra hipermetropía que se llama latente. La corrige espontáneamente el tono del músculo ciliar, por lo que no produce sintomatología ni requiere tratamiento. Está totalmente corregida por la acomodación y solo se puede medir bajo cicloplegia, que generalmente es lo que hacen los oftalmólogos con los niños, que es con los que generalmente lo usan. Pues nada más recordando un poco que la acomodación consiste en la acción del músculo ciliar que se activa cuando enfocamos un objeto cercano. En estas circunstancias los rayos llegan divergentes, así que necesitamos más poder para converger los rayos en la retina. De esta forma la acomodación está relajada al mirar de lejos y trabaja al mirar de cerca. Un ojo hipermétrope no enfoca con claridad un objeto lejano, pero cuando se activa la acomodación sí, ya que esta es involuntaria y automática. De cerca, además del esfuerzo normal, la acomodación tiene que compensar la hipermetropía. De esta forma tenemos que para hipermetropías leves y muchas de las moderadas el paciente ve bien. Por esto los pacientes no se enteran del defecto refractivo, porque como hubo esa acomodación y está bien, no hay ningún problema. Y les digo, conforme va pasando el tiempo, este proceso va siendo más difícil y ahí es donde ya empiezan a dar síntomas. Aunque de jóvenes te digan, no, es que pues nunca tuve problemas hasta ahorita. Pues checas y dices, ay, pues si tienes +1 de lejos y lo de cerca, ¿cómo podías? Bueno, ya es, como ya es +1 y lo de cerca, ya, ahí es donde empiezan los problemas. La latente más manifiestan, aquí ya nos da la total. Esta hipermetropía, pues, solo medida bajo cicloplégicos. Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que un paciente de 20 años de edad tiene una agudeza visual de 20-40. Haciendo el examen de refraccionista, encuentra que por +1 el paciente tiene una visión de 20-20. Aquí está +1. Con un total de 2.25 el paciente todavía mantiene esta visión. Aquí la diferencia es, el +1 es la hipermetropía absoluta, ¿sí?
La diferencia de más 1 y más 2.25 es 1.25, ¿sí? Esa es la hipermetropía facultativa. Esta es la que puede compensar y esta no, pero uno le está dando y te da 2.25. Bueno, pero tú le dices, bueno, tú se lo pones, a ver, pero con 1.25B, bueno, lo que pasa es que esta la compensa y esta no, ahí está, sumada. Es la hipermetropía manifiesta. Y luego le seguimos. Sin embargo, bajo cicloplegia se revela un error fractivo de más 350. Entonces, 350 menos 225 te queda 125, ¿sí? Es la hipermetropía latente. La hipermetropía latente es la que trae, pero todavía no se le manifiesta, ¿sí? Como todavía la trae adentro, pues no hay ningún problema por esta. Por eso cuando la hipermetropía total te da 350. Por eso muchas veces le haces la retinoscopía y tú dices, trae, pues sí, el 225. Y luego, bueno, póngaselo. Pues veo bien. Pero de lejos un poquito borrosito. A ver, y le bajas, pero ve con 1.25. Y sigue viendo el 2020. Ahora sí. Aquí tenemos que el absoluto es el mínimo positivo para el 2020. ¿Sí? Con un más 1, el de 2020. Le sumamos la facultativa que se relaciona con la amplitud de acomodación, que nos da la absoluta es el mínimo positivo para el del 2020, ¿sí? Aquí está el más 1. Tú lo estás refractando y te da 2.25, que es la manifiesta, ¿sí? La diferencia entre la manifiesta y la absoluta es la facultativa. Por eso cuando tú lo estás refractando te da 2.25 y tú le dices, ¿hasta dónde ves? No, pues 20-20, muy bien. Pero luego a ver, si le sigues bajando y le empiezas a mover, con uno también me ve 20-20. Pues sí, porque lo que está haciendo función aquí es la facultativa. Sí, como esta facultativa está haciendo su función, por la amplitud de acomodación alcanza a acomodar un más 1.25. ¿Sí? Entonces, por eso él ve 20-20 con 2.25 y con más 1. ¿Sí? Aquí esta es la que está entrando en función. Por eso cuando estamos haciendo la retinoscopía y luego, no, entonces no la hice bien, sí la hicieron bien. Lo único es que como está la función de la hipermetropía facultativa, por eso es donde estamos batallando, en el sentido de que como pensábamos que nada más había una hipermetropía, ahí es donde viene el problema, y ya conociéndolas ya no va a ser tanto problema, ¿verdad? La latente, aquí la latente es la que se relaciona con el músculo ciliar. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí la absoluta, llegamos a la manifiesta que es 20-20 y 20-20. La diferencia es la facultativa, que es el 1.25. Entonces aquí ya tenemos el porqué de las dudas que podamos haber tenido. La latente no la podemos sacar. ¿Por qué? Porque esa está todavía dentro, todavía no se manifiesta, todavía no es facultativa, todavía no es absoluta. Esa está dentro, ¿sí? Esa ahorita está manejada por la acomodación, por el músculo ciliar. La total es la suma de todas. Y por eso solo se puede bajo cicloplegia, ¿sí? Ya cuando ya no hay acomodación, ahí es cuando vamos a sacarla completa. Por eso muchas veces uno dice, ¿por qué el oftalmólogo le pone gotas y no le pone todo? ¿Sí? A lo mejor él tampoco sabe por qué, ¿sí? Él no sabe por qué, el oftalmólogo no sabe esto, el oftalmólogo nada más sabe y siempre le dijeron, tú pon gotas, de las gotas ponle 3/4 partes, ¿sí? De las 3/4 partes, pues más o menos, pues le va a dar un 2.75, 2.50, al tanteo, ¿sí? Es lo que le pone. Generalmente no lo va a hacer. Entonces, ya sabiendo esto, ya uno sabe cuál es el asunto. Aparte, el oftalmólogo le sacó 3.50, a lo mejor le pone 3 o 2.50, 2.75, por eso muchas veces a muchos de nosotros nos ha sucedido. Una receta, pues es que sí veo, pero de lejos veo borroso. Pues sí, porque ahí no hubo un punto ni siquiera medio, ¿sí? O sea, no hubo una buena examinación para llegar a la manifiesta, porque con la manifiesta pudo haber visto un poquito mejor, ¿sí? Y si le seguimos, pudimos haber llegado a la absoluta para llegar a un 20-20 cómodo, relajado, sin
mortificaciones para el paciente y no hay ningún problema, ¿sí? Por eso muchas veces, el oftalmólogo, y nos quejamos de eso, pero porque sinceramente eso no es asunto de él. El asunto de él es la patología y a lo mejor lo estructural, ¿sí? El asunto de nosotros es esta clasificación. O sea, esto es lo que nosotros debemos de saber. ¿Para qué? Para que cuando nos manden una receta, saberle explicar al paciente por qué no ve claro y no decirle, es que le hicieron mal el examen, ¿sí? Porque eso no es profesional, es antiético, porque entonces el que no sabe es uno, porque no sabes explicar el porqué de las cosas, ¿verdad? Bueno, pues los dejo con una reflexión, pues que sabemos lo que somos, pero no lo que podemos ser, y pues esto nos referimos a que sabemos que somos optometristas, pero no sabemos qué tan buenos optometristas podemos llegar a ser con el estudio, con la lectura y pues siempre con la superación personal.